Bueno, seguimos en esta conversación. En un momento vamos a tener una interesante entrevista con el dirigente del PLD, Melanio Paredes. Bueno, mira, Brito, este año termina en términos políticos con el debate en torno a si habrá o no habrá una repostulación del presidente, la ley de partidos y varios temas que dominaron el ambiente. Tuvieron todo la situación del PLD y del propio PRM, de ambos partidos. Y yo creo que el hecho que es un fenómeno desde el punto de vista de cosecha está en el hecho mismo del fortalecimiento de la imagen y el posicionamiento del doctor Leonel Fernández. En ese sentido, para mí el aspecto más impactante, el aspecto político que ha ocurrido en el 2018, si partimos de la situación vapuleada, atacada de todos los litorales que recibió Fernández, que no creo que ni él mismo ni nadie pudo haberse imaginado que al día de hoy todas las encuestas de prestigios nacionales e internacionales pudieran identificarlo como el político mejor valorado y posicionado en este momento. Que para estar mejor necesita un gemelo, porque la verdad es que logró rescatar todas esas imágenes, toda esa imagen y ese aspecto que en un momento tuvo un punto muy bajo, un punto muy difícil en toda su carrera política y que pienso que en el futuro no podrá tener un momento de transición tan difícil como la que pasó, como la que ocurrió, y que gracias a un grupo de dirigentes medio de base del Partido de la Liberación Dominicana, un número muy reducido del comité político, del comité central que lo asumió desde el punto de vista de un acompañamiento en ese tránsito difícil. Hoy pudiéramos estar hablando de que tanto al interno como hacia afuera en la sociedad dominicana, el doctor Leonel Fernández es la persona a vencer, al punto de si las elecciones fueran hoy, a lo interno de unas primarias, es la persona a ganar fácil ese proceso, y si las elecciones nacionales también fueran hoy, es cómodo también ganar las elecciones. Es decir, que eso para mí es un elemento de un impacto trascendental desde el punto de vista de la situación política en este año 2018. Es decir, que para Leonel estar mejor necesita un gemelo. Mira, aquí en este espacio, la politóloga Rosario Espinal nos decía una vez a mí, Alice, que la verdad que la recuperación de imagen, que la apreciación del doctor Fernández, la forma en que se había dado, había sorprendido incluso a la misma gente que le había hecho eso, porque no se esperaba que después de una campaña tan descomunal como la que se lanzó en contra del doctor Fernández, se pudiera revitalizar. Y te voy a decir una cosa, Brito, la verdad es, y en eso la doctora Rosario Espinal también se refería a eso, hay que tener un liderazgo fuerte, tan fuerte, para soportar una embestida de esa naturaleza y recuperarse. Yo recuerdo cuando Balaguer en el 78... Solo eso es posible cuando los liderazgos tienen son las reales, raíces tienen profundas. Raíces muy profundas, claro. Son auténticos, hay el carisma. Que hay un liderazgo real. Como una palmera con raíces profundas no en la coyuntural. sociedad, no coyuntural. Mira, un líder solo logra rebasar esa situación al final. Mira, en el doctor Balaguer en el 78, cuando salió del poder, tú y yo estábamos muchachos, pero
podemos recordar Pero que... no tan muchachos tampoco. Pero estábamos no, muchachos en el sentido de que no éramos adultos. no lo ponga que éramos muchachitos. Pero no éramos adultos todavía. Mira, y el doctor Balaguer recibió una andanada tan fuerte que incluso aquí decir reformista o balaguerista era como sinónimo de lo peor. Decirte reformista, balaguerista, era como decirte algo de lo peor. Y los jóvenes incluso le daba vergüenza, los jóvenes que eran reformistas o que eran seguidores del doctor Balaguer, hasta le daba vergüenza decir que eran seguidores de Balaguer o que eran reformistas. Y eso es una verdad. Y ahora, Balaguer produjo, bajo cualquier análisis histórico que pudiera hacerse, situaciones para que una parte importante de la población, al margen en el contexto en que se produjeron los hechos, tuviera un criterio de él negativo. No, porque era un gobierno de posguerra, Manuel, era un gobierno de posguerra. Sí. Pero lo que te iba a decir es... Pero hubo otros de posguerra que no hicieron lo que hizo Balaguer. Y esa recuperación del doctor Balaguer a tal punto que en el 86 le ganó las elecciones a Jacobo Masluta y al PRD, que es mucho decir porque el PRD fue un sentimiento nacional muy fuerte. Y sin embargo, el doctor Balaguer, aunque se dice que 80,000 votos fueron... No contado que pudieran haber decidido el triunfo de Jacobo Masluta, ajá, sí, si se hubieran contado. Pero el doctor Balaguer, empezó su campaña 2 años antes con aquello de yo no sé si tú yo no tengo culpa de esta desgracia, yo voté colorado. Y marcó un antes y un después de la carrera política de Balaguer. Así mismo fue. No es verdad que si Balaguer no llega en el 86, la historia en términos del Balaguer, que lo marca antes del 86, después del 86, se estuviera contando la historia. Tuvo que volver al gobierno en el 86 para mostrar que era un Balaguer distinto, y la historia a partir de ahí ve ya un Balaguer demócrata. Hasta el punto que el PRD lo declaró padre de la democracia. Fíjate hasta dónde se llegó. Entonces, ahí pensamos también que hay una deuda con el amigo Fernández en esa dirección para los fines. Buenos días, Melanio, ¿cómo están las cosas? Buenos días. Ya estamos aquí con Melanio. Ustedes están muy live hoy, viernes. Sí. Ya en esta etapa navideña. Estamos en Navidad también. Muy bien. Melanio, así de entrada, en el tiempo que nos queda, nos gustaría ver, estamos conversando con el licenciado Melanio Paredes, es ministro de Educación, estuvo en Infotet, estuvo en Portuaria, en Aeroportuaria, Industria y Comercio, Educación. Muchos ex que habla de experiencia acumulada. Sí, de bastante experiencia acumulada. Y también de confianza. Pero hemos visto, Melanio, que está socializando en todo el país, y de verdad que te felicito públicamente, sobre el contenido de la ley de partidos, ese trabajo, que de verdad que hubiera sido bueno que sea el PLD de manera institucional que lo estuviera haciendo con sus dirigentes y hasta con la población como una manera de llevar el mensaje. Nos gustaría conocer en sucinto cuáles los aspectos preocupantes en ese sentido. Gracias, Manuel, Alexander, y muy buenos días a los amigos televidentes. Hubiese querido estar más tiempo, pero estos días son difíciles con el tráfico y los compromisos. Pero habrán otros programas que podamos seguir abordando esto, porque en definitiva la democracia no es un hecho consumado. La democracia es una construcción permanente y tenemos que estar sobre ese tema de manera continua. Efectivamente, Manuel, yo pienso que el año 2018 va a cerrar con algunos avances, algunas aprehensiones y algunos pendientes. Y ustedes no han hecho quizá el programa de fin de año, pero yo me permito en el día de hoy, porque ya lo que quedan son unos días que la gente se mete en otro tipo de cosas y quizá no reflexiona sobre estos temas. Primero, agradecerte que nos acompañaste en un evento que tuvimos con dirigentes medios en Santo Domingo Norte, tu municipio, de que tú no te desconectas.
y que es una brillante oportunidad, no solamente para comunicar estas cosas, sino también para retroalimentarnos y ver qué están pensando en las bases de nuestro Partido de la Liberación Dominicana. Mira, la ley 3318, ley de partido, no es el instrumento ideal, fue la ley posible. Como ustedes saben, esta ley suscitó conflictos, no solamente al interior del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en nuestro partido, pero también en otras organizaciones políticas. Vimos, por ejemplo, el bloque de partido emergente que sometió recurso de inconstitucionalidad que planteó las primarias abiertas como un tema que solo beneficiaba al poder de turno, y sin embargo ahora asumen las primarias abiertas para definir su problema interno de no poder tener una candidatura única y que las primarias definan los candidatos más potables de mayor arraigo popular en las diferentes provincias y en el plano nacional. Entonces, en esto lo importante es la coherencia. Y en el caso nuestro, que representamos una corriente institucionalista al interior del Partido de la Liberación Dominicana, hemos sostenido que hay que aprovechar el contenido positivo de la ley, el positivo de avance de la ley, pero tenemos que oponernos a lo que representa un retroceso de la ley. El artículo 45 de esa ley de partidos políticos es un retroceso. Ustedes que conocen la vida interna del Partido de la Liberación Dominicana saben que en el PLD siempre hubo democracia total. Aún Bosch, como candidato único, se sometía al escrutinio de las bases partidarias. Y en el PLD se instituyó el sufragio universal, directo y secreto. Esta ley de partido, lejos de afianzar la democracia y conectar y alinearse con el artículo 216 de la Constitución, que habla de democracia interna y habla de transparencia, representa un retroceso porque se plantea en el párrafo tercero párrafo segundo y tercero. El segundo plantea que habrá modalidades que van desde la reserva de candidaturas, lo cual está en nuestro estatuto, pero en un porcentaje definido. Las encuestas, las asambleas o convención de delegados, eso es anacrónico, eso es democracia indirecta. En el PLD nunca se ha ejercido democracia indirecta, salvo el último proceso, que los candidatos renunciaron y el presidente actual, Danilo Medina, fue candidato nuestro por una asamblea de delegados. Es un modelo superado. Es un modelo superado. Y entonces se plantean las primarias cerradas o abiertas. Como ustedes saben, una gama de modalidades en la que la única que se alinea con la Constitución es la de primarias y primarias cerradas. Porque también ustedes conocen, y por eso hablo de coherencia, yo respeto la posición que asumió el presidente Fernández en la reunión del 27 de octubre, en el que se decidió sobre el tema, pero yo asumo que los recursos que están pendientes de fallo en el Tribunal Constitucional tienen que derivar en decisiones que guarden coherencia con la jurisprudencia sentada. En el mes de septiembre, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en ocasión de aquel recurso que elevó un abogado, no recuerdo ni siquiera el nombre ahora, me dicen que es de procedencia reformista, planteando la eliminación del transitorio de la Constitución. Y la Suprema Corte de Justicia, actuando en correspondencia con su naturaleza de juzgar la constitucionalidad de las leyes, dijo en esa sentencia que ellos no podían calificar de inconstitucional precisamente la propia Constitución. Pero para terminar en esa conclusión, con lo cual despachaban la pretensión de ese abogado, se basaron en jurisprudencias y señalaban que conforme al artículo 277 de la Constitución, ellos no pueden examinar lo juzgado por la Suprema Corte de Justicia en su sala constitucional antes del 2010. Con eso dijeron claro que las primarias abiertas son inconstitucionales. Entonces, yo tengo que actuar en coherencia con eso. Melanio fue el único que se opuso. No. Y yo saludo y aprecio que el presidente Fernández, que conducía los debates en esa reunión del 27, cuando me vio parado en medio de dos avanzadas
que estaban prácticamente de pie aplaudiendo. Cuando dijo unanimidad, yo levanté la mano, no, presidente, no unanimidad, porque además de mí estaba Paíno en la misma fila que yo estaba sentado, y comenté con Daniel Betré y otros PLDistas institucionalistas que me dijeron que no votaron por eso. Entonces, cuando yo señalé que no era unanimidad, el presidente Fernández hizo una consulta con quien dirigía los debates y el presidente Medina, bueno, no se me dio el turno, pero dijo, no es a unanimidad, es con mayoría absoluta. Yo creo que yo salvé ahí a ustedes que han hablado mucho en este programa sobre el tema, a Lindsay Casajara, que no la saludo a través de este programa, al propio presidente Fernández, que el viernes antes de esa reunión escribió un artículo de antología. Impecable. Y que tuvo que ver con el resultado de las consultas que él abrió días anteriores. Entonces, yo sé que el presidente Fernández en su foro interno sabe que mi decisión fue correcta y mi decisión salvó la vergüenza de ese comité central. Porque imagínate tú que ahora, en el hipotético caso, que yo no sé, porque eso ahora como que se ha dejado morir ahí, y si el Tribunal Constitucional, siendo coherente con la sentencia de septiembre, declara inconstitucional las primarias abiertas, ¿cómo queda el Comité Central del Partido de Liberación Dominicana? La verdad, Melanio, que ha sido un debate fuerte, eso de la ley de partido en este año. Pero, ¿por qué? ¿Cómo tú crees que podría terminar esto, partiendo de los recursos que están en la Junta, en el TC, en el Tribunal Constitucional, partiendo de que el PLD va con primarias abiertas, pero entonces el PRM va con primarias cerradas? Un arroz con mango. Un arroz con mango. Miren, señores, y ustedes que son analistas y toda la semana aquí comparten con los amigos televidentes el discurrir de las acciones políticas. Si hay una palabra que identifique el momento actual, la situación política actual, es incertidumbre. Incertidumbre porque uno sabe que al interior del PLD hay grupos que se resisten a que, por ejemplo, el presidente Fernández, que está marcando en las encuestas, sea el candidato nuestro en esas elecciones. Pero hay también dentro del partido gente que sueña con un proyecto reeleccionista. Por ese lado hay incertidumbres, pero hay incertidumbre, y digo incertidumbre porque el principal partido y el que marca en las encuestas como el partido a derrotar, en el sentido de que estamos marcando más del 50% de la simpatía del pueblo dominicano, a pesar de los desafueros y a pesar de las barbaridades que se cometen a lo interno. Pero la propia Junta Central Electoral dice que para unas elecciones municipales que faltan 14 meses, febrero del 2020, ellos no están en capacidad de organizarla con el voto preferencial de los regidores, que eso implica un gasto extraordinario, una logística, porque contabilizar la cantidad de regidores por la cantidad de partidos que participan sería se va a armar un lío. Y nos faltan 15 meses para elecciones congresuales y presidenciales. Y hay sectores dentro del Congreso que hablan de juntar esas dos elecciones. No, eso hay un movimiento fuerte en ese sentido. Entonces, yo te digo, es incertidumbre lo que marca las expectativas hacia el año 2019. Yo quiero ser positivo, yo quiero pensar que efectivamente al final tendremos que tomar el camino correcto. Yo diría que el Tribunal Constitucional tiene que fallar esos recursos. Ahí está el recurso de Héctor Herrera y Nanfi pendiente, creo que el artículo 42, 44 de la ley, sobre el tema de los delitos en materia de información o de difamación en los medios y en las redes. Hay varios abogados que cuestionaron el párrafo tercero del artículo 45, de que una instancia de un partido decida cómo son las elecciones. La Junta en el reglamento está planteando limitar la cantidad de candidatos, y eso también está cuestionado. Y el bloque opositor, que lo oí ahora, que asumen el tema de las primarias abiertas, tienen 8 artículos de la ley pendiente de un fallo o del conocimiento del Tribunal Constitucional.
hay una adición de 4 nuevos miembros en el Tribunal Constitucional. Yo no sé si lo que está en estado de fallo ya lo deciden los 9 jueces que tienen que hacer mayoría conforme a la Constitución para sacar resoluciones, o si estos 4 que se han integrado pueden variar la conformación y frenar determinadas decisiones. Pero en todo caso, entonces tendríamos un Tribunal Constitucional invalidado de resolver recursos que se han sometido, porque si bien hay una mayoría, como se expresó en septiembre, de 11 o de 9, pudiera ser que la correlación de fuerza cambie para que ahí no pase nada que pueda afectar determinados intereses. Todo esto marca una situación de incertidumbre que tendremos que darle seguimiento hacia el próximo año. Sí, Melanio, el aspecto en la aprobación del reglamento a la ley, una ley tan meticulosa, con tantos aspectos, de esperarse, y más una ley así especializada desde el punto de vista de esos intereses, que se estableciera lo que es la razón de un reglamento, un protocolo que definiera y simplificara su implementación. Realmente, ¿qué te parece el reglamento? En el sentido de que muchos entienden que ha sido complicar más las cosas, aspectos que debieron estar y que no están, y viceversa. Mira, lo peor de todo para los que militamos en el Partido de la Liberación Dominicana, y voy a darle una primicia a ustedes aquí que es preocupante. El Partido de la Liberación Dominicana, mi partido, de muchos de los amigos que nos siguen, ha estado ausente en términos institucionales de la discusión y final aprobación de ese reglamento, y al mismo tiempo de la conformación de las juntas electorales provinciales y municipales. Pero eso es grave. Ha estado ausente y no ha habido respuesta institucional. Lo conozco porque sé que eso ha estado ocurriendo. Las propias diferencias en el seno de nuestro partido, el hecho de que hay un delegado político y un delegado técnico que no comulgan, no han sido capaces de alinearse en una misma defensa sobre los intereses partidarios, nos crea ese inconveniente. Y es muy probable que al final de la jornada, y yo no creo que el partido tenga que tener una presencia en las juntas electorales como tal, pero sí asegurarse de que allí se han escogido personas independientes, imparciales, que en los conflictos que se puedan generar alrededor de 2 procesos generales estén en capacidad de impartir justicia. Si allí eso se ha dejado a la libre y nos imponen a personal de la sociedad civil o de otras organizaciones que vayan prejuiciados a ese proceso, el PLD se la va a ver en apuros. Porque el hecho de abandonar la vida institucional, que es la que nosotros hemos reclamado, de no actuar alineado en cada uno de los desafíos que se nos presentan, eso puede representar graves problemas para la retención del poder en el año 2020. Y digo esto con toda la franqueza, porque en definitiva nosotros somos en gran medida la salvaguarda del régimen democrático. Y independientemente de los desafueros y errores que hemos cometido, yo creo que está fuera de toda discusión que el partido, en términos de la democracia, respeta esos mecanismos y de alguna manera ha sido auspiciador de una reforma que asegure una mayor transparencia en los procesos democráticos del país, fortaleciendo las instituciones. Pero es una grave irresponsabilidad que no hayamos estado presentes en la conformación de esas juntas. Yo espero que la decisión que está abogando el Tribunal Superior Electoral de que esas juntas electorales que responden a la Junta Central Electoral no sea la que diriman los problemas o conflictos contenciosos, sino que se creen instancias del Tribunal Superior Electoral si nosotros estemos vigilantes y observando la conformación de las juntas electorales contenciosas, que van a ser, si finalmente se pueden aprobar, dependientes del Tribunal Superior Electoral. ¿Y qué le espera entonces? O sea, tú dices que el PLD está ausente de ausente institucional de todo ese debate. Si está ausente de todo eso,
entonces el PLD no tendrá derecho a exigir y a reclamar cuando se tome una u otra decisión. Tendrán que ir con las reglas de juego que imponen otros y con los actores que imponen otros. Bueno, pero es que no, pero es que es por el conflicto que hay entre Monchi. Es que no da respuesta para nada de ese comité político. El comité político se reunió, convocó al comité central, decidieron que primarias abiertas porque estaban enfocados solamente en eso, cuando este proceso tiene muchísimas implicaciones. Ese tema del voto preferencial, eso hay que ver. Pero yo te pregunto, ¿tiene el partido posición sobre eso? Pero ese ausentismo es por el conflicto que hay entre Monchi y Hernández Peguero. No, porque el partido, su estructura no funciona. Ese comité político no dirige. Ese comité político toma decisiones que responden a un interés específico de un sector, pero no toma decisiones, no imparte instrucciones para que a esos niveles tiene interés, haya ni decisión. importa eso, ni está administrando ese proceso de seguimiento. Yo creo que lo único que se concentrado en esa planteó para dirección. reglamento fue el plazo, cumplir con el plazo al 6 de diciembre, de que nosotros no íbamos con primarias abiertas. Mira, hay un asunto. Yo no conozco ninguna otra iniciativa del partido para mejorar ese reglamento que la Junta aprobó. Melanio, viéndolo así, desde el punto de vista de tu análisis muy concentrado en el seguimiento a la ley de partidos, ¿cuáles son así los aspectos que te preocupan y que pudieran crear hasta una crisis electoral, una crisis política en el país, en el proceso, por lo cargado que está? Así es. Mira, en los eventos a que tú hiciste referencia, nosotros estamos hablando sobre un estudio comparado entre la ley de partido y los estatutos del Partido de Liberación Dominicana. Que aun cuando el Comité Central decidió adecuarlo, ya será imposible que se puedan adecuar antes de las elecciones si no hay Congreso, porque solo el Congreso puede hacerlo. Entonces, ahí hay un tema de presentación de candidaturas. Ahí hay un tema de derechos que tienen las individualidades en términos de presentación de candidaturas. El reglamento coarta determinados derechos a los que tengan algún tipo de aspiraciones. Plantea el tema de las alianzas y plantea el tipo de las reservas de candidatura que tienen que hacerse antes de la competencia que está pautada para el 3 de octubre del año 2019. Eso me preocupa. Me preocupa el uso de los recursos. Aquí todos sabemos que hay gente que no tiene escrúpulos para gastar. Y el tema de los recursos está suelto en la ley de partidos. Se ha abordado en la ley electoral, se plantea, oí al diputado José Laluz, que tiene una serie de planteamientos para la creación del fiscal electoral y la persecución de los delitos electorales, sobre todo con lo que tiene que ver con el tema del uso de los recursos, uso y abuso de los recursos. Ese tema tiene que ser abordado en la ley electoral, que complementa la ley de partidos. Si la Junta Electoral no tiene un mecanismo idóneo, taxativo, que establezca con claridad los ámbitos de los delitos electorales y la persecución de estos, entonces lo de los esfuerzos que se han hecho por controlar el financiamiento particular, no el público está claro, quedaría como un esfuerzo inútil, porque dejaría siempre la posibilidad que el que paga la orquesta ponga la música y el que tenga el dinero imponga las candidaturas. Entonces, ese es un tema preocupante y naturalmente el régimen de consecuencia. Tiene que quedar claro, un régimen de consecuencia duro que al tiempo de perseguir el delito electoral pueda imponer sanciones, no de X salarios mínimos, el que tiene dinero eso no le preocupa, sino que lleve inclusive a la muerte civil de aquel que pueda cometer en términos individuales, en términos de grupo o en términos partidarios un delito electoral. Ese tema tiene que resolverse. Y naturalmente entender que nosotros tenemos un Estado social y democrático de derechos y una Constitución que garantiza derechos. De ninguna manera, ninguna ley, ningún reglamento puede coartar el ejercicio de esos democráticos, de ese ejercicio de los derechos fundamentales. Melanio, lo más corto posible, escuché que dijiste que hay un sector del gobierno que se opone a una candidatura de Leonel. Pero eso lo sabe todo el mundo, Alexander. Tú sabes que hay sectores que dicen que no, que de ninguna manera. Entonces yo digo, bueno, ustedes pueden tener eso como una opción partidaria, pero eso no se puede imponer ni desde el Congreso, ni del Tribunal Constitucional, ni desde un terreno del clientelismo.
sino en las bases de la organización. Si usted tiene una convención. propuesta diferente, en el Congreso del partido se resuelve Que eso. le ganen la convención. Y entonces para eso hay que establecer el tema. Está aprobado las primarias abiertas, pero ¿quién prepara unas primarias abiertas o cerradas en el partido? Las estructuras. Y los organismos del partido están anquilosados, están paralizados. ¿Quién debe preparar la mesa? Porque en definitiva, si aun cuando fueran primarias abiertas, tú vas a tener una fuente fundamental que es la matrícula del PLD. Y tú puedes adicionar seguidores, simpatizantes, pero fundamentalmente debe haber una votación del partido que define ese proceso. 450, 500 mil PLDistas deben participar en ese proceso y eso tiene que estar claro y preparar. No puede haber como mesas electorales en unas primarias abiertas, todas las mesas de la Junta. El partido tiene que definir dónde, porque el partido sabe dónde está su mayor concentración de votantes. Claro. Que no va a establecerse una mesa donde hayan 3 gentes y dejar entonces donde estén. Y todo eso tiene que ser producto de un partido organizado, de un partido con estructuras que estén funcionando y que preparen ese proceso. Hasta ahora no lo tenemos. Melano, muchas gracias. A ustedes. Yo pienso que debemos empezar el próximo año con un conversatorio sobre ese tema. Muy bien. Yo creo que me parece interesante Me escriben ahí unos compañeros del PLD, unos PLDistas, de que el presidente Leonel Fernández estará en San Luis en la acostumbrada entrega de cajas, irá a Sabana Perdida, de ahí a La Victoria, de La Victoria a Villamella y de Villamella a Los Alcarrizos, en hora de la mañana. ¿Y dónde terminan los Alcarrizos? Así es. ¿Y no va a ir a la zona norte? Es el recorrido que nos están planteando. Ok. Bueno, Brito, entonces... La zona norte de Villamella, Sabana Perdida, La Victoria y la... ¿Y Villamella? Sí, Villamella, La Victoria y Sabana Perdida. Iba a Los Alcarrizos. Bueno, Brito, Nada. hasta el miércoles de la semana que viene. Buen fin de semana a las personas, a los amigos que tengan cuidado en el manejo de estos días, beban suave, coman con control. Que tengan una feliz Navidad. Porque la verdad es que lo más importante es la vida. Que tengan una feliz Navidad, que disfruten en Eso familia. es así. Y que el próximo miércoles nos vemos aquí en este espacio, temprano por la mañana. Hasta entonces.